Penfold acomoda su cámara, que ya nos dijo. Estamos muy felices de estar aquí presentes ante las vicisitudes mundiales actuales en este programa, la 9ª edición del programa Hablan los Jóvenes, conmemorando el Día de la Democracia, donde desde hoy lunes hasta el jueves 17 tendremos una extensa variedad de temas de interés, componentes y académicos calificados en el área. Felicitaciones a todos una vez más por ser admitidos y gracias por su puntualidad, por el interés, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Como les venía comentando, se encuentra con nosotros José Miguel Rodríguez, quien es director general Temas Ciudadanos, y Andrea Mesa, en representación de la Fundación Konrad Adenauer. A mí me gustaría que Andrea iniciara esta sesión dando algunas palabras. Gracias, Cari. Bueno, lo primero es darle la bienvenida a todos. Para los que no conocen la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Adenauer es una fundación política alemana que está presente en más de 150 países del mundo y que para nosotros Venezuela es un caso de orgullo porque es nuestra primera oficina de cooperación internacional fuera de Alemania. Y bueno, además de que en Latinoamérica también tenemos 5 programas regionales, que son programas dirigidos a temas específicos, por ejemplo, clima, participación política indígena, partidos políticos y democracia, ADELA, que es un programa que visibiliza a Latinoamérica en el resto del mundo, y el programa de Estado de Derecho que tiene sede en Colombia. Con Más Ciudadanos hemos llevado adelante esta iniciativa, Hablan los Jóvenes, ya esta es la 9ª edición. Normalmente nos reunimos en nuestra oficina y se hace una sesión quizás un poco más pequeña que esta, entre 30 a 40 personas. Y bueno, por todo este motivo de la pandemia hemos migrado a las distintas plataformas y formas de usar las plataformas virtuales para desarrollar de la mejor manera el proyecto. Bienvenido al Dr. Penfold y muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Y a todos los participantes, voy a estar acompañándolos durante toda la semana. Y bueno, sepan que la Fundación Adenauer está a la orden para todos ustedes, nos buscan a través, ahí estamos. Y bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por participar y por seguir creyendo en la formación y en la construcción de los jóvenes y de la Venezuela democrática y la Venezuela que todos soñamos. Muchas gracias, Andrea. No sé si José está por allí, sé que tiene algunos problemas con la señal, pero también nos gustaría escuchar sus palabras. Sí, bueno, antes de arrancar, como siempre, me toca dar las gracias. Bueno, en primer lugar a Cari, que hace un trabajo increíble y hace posible también, junto con todo el equipo de Más Ciudadanos, cada una de estas ediciones. Para nosotros, en Más Ciudadanos, es un orgullo que a pesar de todas las circunstancias y las vicisitudes que tenemos en el país, la falta de luz, de agua, de que probablemente algunas de las personas que se inscribieron para esta edición están hoy en una cola para gasolina o qué sé yo, y en medio de esas circunstancias haya espacios para formarse, para pensar en el país que queremos, para hablar de temas tan importantes como la democracia, es algo que es fundamental y que tenemos que valorar en su justa dimensión. Quiero también aprovechar este espacio, obviamente, para darle las gracias a Andrea porque además ha tomado esto como si fuera una voluntaria más de Más Ciudadanos y eso nos alegra muchísimo y nos contenta, y además agradecer a la Fundación Konrad por esto. Obviamente agradecer a todos los profesores. Esta semana no solamente vamos a tener al profesor Penfold, que ya está con nosotros, sino que mañana vamos a tener a Miguel Ángel Martínez Mebucci, que es una persona que ha trabajado mucho el tema de la democracia, sobre todo un tema tan importante como la crisis de legitimidad de la democracia. Vamos a tener el miércoles a Michael McCarthy, que es una persona que, si bien no es venezolana, viene siguiendo y trabajando mucho el tema de la democracia y el autoritarismo en Venezuela. Y vamos a cerrar con broche de oro con el profesor Vallés, que ya muchos lo conocen. Y bueno, agradecer a todos por estar acá. De verdad, esto es muy valioso para nosotros y nos llena de mucho orgullo. Y bueno, no les quito más tiempo. Queremos escuchar al profesor Penfold.
Oye, excelente. Déjenme ver si puedo compartir antes de... Bueno, mientras el doctor Penfold, ok, allí comenzó a compartir pantalla. Ok. Déjame. Muy bien. Listo. Ok. Déjame Bueno, esto. mientras el doctor Penfold termina de finiquitar su pantalla, me gustaría presentarlo un poquito. No sé si me escucha bien. Yo te escucho perfecto. ¿Y ustedes me escuchan bien? Déjame buscar en los audífonos. Ok. Ok. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien o no? Se escucha Ok, perfecto. ok, perfecto. Estaba viendo. Sí, Ok. lo escuchaba con un poquito de interferencia, pero ahora lo escucho mejor. Ok, Ok, bueno, bueno, cuando quieras. ¿Qué me presento dice? antes de iniciar con esta sesión al doctor Penfold. Es profesor titular de Economía Política y Gobernabilidad. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ok, lo estaba presentando un poquito antes de iniciar, doctor Penfold. Creo que mi audio está un poco... Creo que se le... Sí, creo que se le cayó la conexión a Cari, pero bueno, yo creo que ya podemos Pues comenzar. si quieres empiezo, no hace Sí, falta, no hace adelante, falta. el protocolo. Ok, gracias. Adelante, muchas Exacto, no gracias. hace falta el protocolo. Pero en primer lugar quiero darles las gracias a ustedes, a la Fundación Más Ciudadanos, a la Konrad Adenauer, de tener la oportunidad de poder compartir esta sesión, que yo quería aprovechar un poco para reflexionar con ustedes lo que es mi trabajo más reciente, eh, precisamente sobre los componentes, digamos, más autoritarios de los regímenes híbridos a nivel global y en particular lo que ha sido la experiencia venezolana hasta ahora. Y una manera, digamos, de abordar esto es tratar de entender bien qué es lo que es realmente nuevo de estas tendencias autoritarias que estamos viendo a nivel mundial, no solamente en países en vías de desarrollo, como pueden ser Venezuela, como puede ser Nicaragua, como han vivido otros países de América del Sur, como Bolivia o Centroamérica, Honduras, por ejemplo, sino también incluso en países desarrollados, es decir, lo que estamos viendo en Hungría, en lo que estamos viendo de alguna forma, o los temores que tienen muchos de lo que pudiese estar sucediendo en los Estados Unidos incluso. Y eso en el fondo es parte de lo que algunos han llamado la recesión global de la democracia. Y es que en el fondo lo que hemos estado viviendo en estos últimos 10 años es el final de lo que muchos llamaron la tercera ola de la democratización, que fue una tercera ola que realmente benefició a muchísimos países, sobre todo en el sur global, desde América Latina en particular, pero incluso en regiones tradicionalmente autoritarias como el sudeste asiático, incluso pasando por una ola
de democratización parcial, pero importante, que vivieron algunos países del Medio Oriente. Y esa tendencia no solamente entró en una recesión, y cuando uno analiza, digamos, la tendencia de democratización en el mundo, vemos que ha empezado no solamente a no aumentar, sino que incluso ha empezado a declinar. Es decir, hay reversiones, o lo que llamamos nosotros reversiones democratizadoras, o lo que algunos llaman también tendencias autoritarias en todas partes del mundo. Y Venezuela, curiosamente, en todo ese mundo, es un caso interesante, porque por un lado, Venezuela históricamente fue uno de los primeros casos exitosos a nivel global, que incluso retaba muchas de las predicciones en torno a los países petroleros que tendían a correlacionar el desarrollo de la democracia con el petróleo. Venezuela, a pesar de ser un país petrolero, había logrado concebir y construir y consolidar una democracia que funcionó relativamente bien, al menos en el plano electoral, no tanto en términos de sus resultados sociales en particular, pero en términos electorales había funcionado, y que de alguna manera era también un caso muy raro, porque en América Latina, en el momento en que la democracia venezolana estaba siendo consolidada, la mayor parte de la región era autoritaria. Y precisamente cuando la democracia venezolana comenzó a entrar en crisis a finales del siglo XX, la mayor parte de la región, es decir, de América Latina, estaba entrando precisamente en esa tercera ola de democratización, y en cambio Venezuela estaba entrando en, digamos, esta nueva ola autoritaria que de alguna manera América Latina había evadido, y que Venezuela de alguna manera fue actualmente uno de los casos más emblemáticos. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en mi libro, en mi proyecto de investigación, que es un libro que se llama Un dragón en el trópico, que escribí a finales de la primera década del siglo XXI junto con Javier Corrales, básicamente nuestra agenda de investigación allí era tratar de entender cómo precisamente esos sistemas autoritarios nacen desde el seno de la democracia, y cómo hacen estos líderes para desmantelar los arreglos institucionales que les permiten ir concentrando poder en la presidencia. Y en ese esfuerzo, digamos, de comprensión que llegó a ese libro, que es un libro muy citado y muy leído para entender no solamente el caso venezolano, sino ese caso temprano de estos nuevos autoritarismos en América Latina, yo me di cuenta de dos cosas. La primera es que en ese libro, si bien hablamos mucho del tema militar, realmente el tema militar es, digamos, un componente, pero no es el centro de la argumentación. Y en segundo lugar, creo que el libro deja de lado un entendimiento mucho más preciso de cómo estos sistemas se sostienen a pesar de enfrentar unas contracciones económicas y unas recesiones nunca vistas en la historia. Es decir, uno agarra cualquier estudio de colapso de cualquier tipo de régimen, sea o democrático o autoritario, y uno se va a encontrar con un hecho empíricamente bastante robusto, y es que los regímenes democráticos son mucho más vulnerables a las recesiones económicas que los sistemas autoritarios, pero los sistemas autoritarios, una vez que colapsan económicamente, también tienden a colapsar políticamente. Entonces, ¿qué explica que en un país como el nuestro, que ha perdido básicamente 2/3 partes de su Producto Interno Bruto, que ha de alguna manera destruido
su industria petrolera, de la cual extraía el ingreso fiscal que le permitía al Estado gastar, ¿qué explica que se haya sostenido por tanto tiempo? Es decir, ¿cómo abordamos eso y qué hay de novedoso para poder comprender el pueblo venezolano? En otras palabras, ¿por qué este tipo de regímenes son tan resilientes? Esa es la principal pregunta que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy, o en la tarde de hoy, y de alguna manera abrir un debate en torno a lo que ha sido nuestra experiencia aquí en Venezuela, cómo abordarla desde una perspectiva histórica, pero también desde una perspectiva institucional y política, y entender de alguna manera los dilemas que eso plantea para la sociedad, que al final del día es el factor clave para poder redemocratizar nuevamente el país. Entonces yo voy a compartir con ustedes algunas láminas. Estas láminas están en inglés, es parte de un libro que vengo trabajando, entonces no he tenido tiempo de traducirlas al español, porque lo he estado escribiendo en inglés. Y es primera vez que lo presento, de hecho, en un foro venezolano. Entonces, de alguna manera, me entusiasmó mucho la idea de poder compartir esta investigación que he estado haciendo durante este último año con ustedes. Entonces, voy a subir estas láminas, voy a compartir esta presentación para que ustedes la puedan ver. ¿Ok? ¿La ven? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ok. Ok. Muchas veces... Sí, se ve perfecto. Ok. Entonces, lo primero que quiero es hablar un poco de estos tipos de regímenes como los nuestros, que han tendido a combinar elementos, digamos, electorales y también elementos estrictamente autoritarios, es decir, represivos. Así como es difícil comprender el desarrollo del sistema político venezolano en los últimos 20 años sin entender, digamos, el control electoral y el control institucional, también es muy difícil entender cómo ha logrado sostenerse este tipo de regímenes en contextos de muchísima presión internacional y también en unos contextos de debacle o de colapso económico muy grande, sin entender muy bien el componente represivo o el componente autoritario propiamente, que de alguna manera involucra no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a otros actores que ejercen control sobre la violencia dentro de este tipo de sociedades. Entonces, normalmente hay quienes dicen, bueno, no, los regímenes híbridos son regímenes que combinan lo democrático con lo autoritario. No, los regímenes híbridos son regímenes nuevos que son autoritarios. Es decir, en la definición tradicional, todo lo que no es democrático es autoritario. Es decir, el autoritarismo es todo lo que no es democrático. Entonces, cuando uno trata de definir un país primero, qué tipo de régimen tiene, lo primero es verificar si es o no es una democracia. Y si no es una democracia, es algún tipo de autoritarismo. Entonces, la pregunta siempre es, bueno, ¿qué tipo de autoritarismo, si no es democrático, tiene ese país? Entonces, los regímenes híbridos es un concepto que yo encuentro muy útil y que lo utilicé un poco para caracterizar en su momento el sistema político venezolano, porque captura varias cosas. En primer lugar, los regímenes híbridos tienen varias características. La primera es una expansión muy importante de las prerrogativas presidenciales, es decir, de los poderes del presidente. Son regímenes que van concentrando poder en el poder ejecutivo. Son sistemas que además van debilitando de manera muy importante la división de poderes y el funcionamiento del Estado de Derecho. Son regímenes que además controlan
el poder electoral, que terminan vetando candidatos, que terminan ilegalizando partidos. Es decir, Venezuela no es único en ver cómo el sistema electoral pasa a ser controlado por un partido hegemónico, de cómo se vetan ciertos o se intervienen ciertos partidos y se vetan a ciertos candidatos. Y también estos sistemas tienden a estar caracterizados por remover los límites a la reelección presidencial. Y eso ha sido así primero en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Hungría, y uno incluso, que hay quienes piensan que Estados Unidos en este momento podría estar encaminado en esa dirección, quienes dicen, bueno, ya vemos cómo en Estados Unidos se está hablando de eliminar también los límites a las reelecciones presidenciales. Entonces, ahí hay una caracterización, digamos, desde el punto de vista institucional electoral de este tipo de regímenes híbridos que también involucran reducir la competencia electoral, que involucran normalmente el uso de mecanismos clientelares, incluso de la corrupción para cooptar a la oposición o para dar concesiones en materia de políticas públicas a ciertos grupos dentro de la oposición, una restricción muy grande de los derechos civiles y políticos, el uso del Estado como un instrumento clientelar para comprar votos, incluso cuando sea necesario, la posibilidad de hacer o de apelar al fraude electoral, es decir, a distorsionar los resultados efectivos de las elecciones. Entonces, cuando uno habla de regímenes híbridos, uno habla de este tipo de sistemas. Y son sistemas, además, que tienen algo que es muy importante entender, que son unos dilemas para poder sostenerse. Estos regímenes híbridos requieren de 4 elementos fundamentales que los tuvo Venezuela durante el chavismo. En primer lugar, altos niveles de aprobación presidencial, una remoción de los controles institucionales sobre el poder presidencial, un uso, digamos, de la renta o de la política económica para favorecer sobre todo el nivel de consumo que a su vez aprovecha y financia altos niveles de popularidad, y eso se da en el marco de un sistema de partidos que tiende a ser hegemónico. Entonces, estos sistemas normalmente tienen que contestar 3 preguntas cuando tú estás tratando de gobernar, como si fueras un presidente dentro de un régimen híbrido. Lo primero que tienes que preguntarte es, bueno, ¿qué tan competitivo quiero yo que sean las elecciones? Esa es la pregunta cada vez que aparece un momento electoral en Venezuela. La pregunta es, por ejemplo, en las elecciones legislativas es, bueno, ¿qué tanta competencia voy a permitir en esa elección? La segunda pregunta que estos regímenes se hacen y suelen ser muy buenos ejecutando eso, es qué tan dividida debe estar la oposición para poder mantener el control, y en caso que la oposición sea fuerte, que pueda competir, que no esté dividida, la pregunta que se va a hacer el presidente dentro de un régimen híbrido es básicamente, ¿controlo o no controlo el poder para poder implementar un fraude electoral en caso de ser necesario? El mejor ejemplo de eso lo acabamos de ver en Bolivia con Evo Morales. Evo Morales ya tenía casi 14 años en el poder, iba a la 4ª reelección. Era un sistema que permitía cierta competencia electoral, pero también la limitaba. Era un sistema donde había una división muy profunda de la oposición, pero donde Morales pensaba que él tenía suficiente poder, si era necesario, para poder generar un fraude electoral
aún perdiendo la elección. ¿Okay? Y lo mismo, por ejemplo, uno podría decir que hizo Maduro en el 2018, por ejemplo, y alguien podría argumentar que Chávez también hacía lo mismo a lo largo de los 13 años que estuvo en el poder. Pero lo cierto es que este tipo de regímenes tienen que resolver estas tres preguntas. Pero adicionalmente, estos regímenes necesitan el poder militar y necesitan el poder paramilitar. Porque aun si yo hago fraude en una elección, yo tengo que poder garantizarme que voy a poder usar la fuerza para poder, como dirían en inglés, enforce ese resultado, es decir, para poder hacer cumplir ese resultado fraudulento. En el caso de Morales, por ejemplo, el año pasado, Morales hizo un fraude, pero no tuvo la capacidad de hacer cumplir ese fraude porque al final los militares se le voltearon una vez que la oposición, a través de la presión internacional en particular, empezó a denunciar ese fraude. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante porque al final los regímenes híbridos sí necesitan elecciones, necesitan poder manipular institucionalmente esas elecciones, pero también requieren el uso de la fuerza para poder garantizar esos resultados. ¿Okay? Y esos regímenes además tienen suficiente control institucional como para poder también ajustar el cronograma electoral, para poder ajustar el cronograma electoral a ciertos momentos económicos y también para modificar la Constitución si es necesario para poder acomodar a las condiciones que puedan estar enfrentando. Entonces, este es, digamos, los dilemas existenciales. Entonces, la pregunta que yo me trato de hacer acá es, bueno, primero, ¿cómo logran el equilibrio estos regímenes? Es decir, ¿cómo se estabilizan? Y yo diría que ellos se estabilizan básicamente porque logran hacer tres cosas. En primer lugar, logran desmantelar los controles institucionales, o lo que llamamos el Estado de Derecho o la división de poderes. Logran ejercer una influencia muy grande sobre las fuerzas policiales y sobre las fuerzas militares. Y adicionalmente son capaces de establecer lo que llamo yo, o en la literatura se conoce como coup-proofing strategies, es decir, estrategia de blindaje frente a cualquier esfuerzo insurreccional de la oposición o de los mismos militares de tratar de cambiar ese equilibrio en el cual ellos se encuentran. Entonces, estos son regímenes que son muy complejos, son muy difíciles, son muy sofisticados. Añádenle a eso que son sistemas que invierten mucho en tecnología, que invierten mucho en el uso de redes, que además aprenden muy rápido de sus propios errores, experimentan mucho con programas sociales para poder controlar y con la tecnología para poder controlar el comportamiento de los individuos. Pero en esos sistemas, al final del día, y esto es algo que también la literatura empieza a reconocer, pero que no está en la literatura original que la empieza a estudiar, es que al final del día son regímenes autoritarios. Y en cualquier régimen autoritario, el factor militar o el actor militar es un actor pivote, un actor central en ese tipo de sistema. Y entonces, en este tipo de sistemas, uno de los temas centrales es cómo se desconsolida el control civil sobre el mundo militar. En el caso venezolano, históricamente, Venezuela había logrado, particularmente desde la década de los 70 hasta entrados los 90, tener un control civil a través de distintos mecanismos sobre el mundo militar. Pero ese es un control que empieza a partir de finales del siglo XX y en particular con el ascenso de Chávez y los cambios constitucionales que ocurrieron en Venezuela,
empieza a haber una desconsolidación de ese control civil sobre el mundo militar. ¿Okay? Y ese control civil, básicamente, tenía tres elementos, o sea, el desmantelaje de ese control civil sobre el mundo militar tuvo tres ejes fundamentales. El primero era relajar precisamente la independencia de esos controles civiles. Por ejemplo, en el caso venezolano, el Congreso de la República, el antiguo Congreso, en particular el Senado, y dentro del Senado la Comisión de Defensa, tenía un poder muy grande para vetar los ascensos militares que se promovían desde el Ministerio de la Defensa, que aprobaba el presidente de la República, pero que tenían que pasar por esa comisión nacional, por esa comisión del Senado, tenía que aprobar eso. Había además un control presupuestario sobre los recursos que las Fuerzas Armadas podían utilizar, de cómo se realizaban las procuras, de cómo en qué se invertían esos recursos. Es decir, habían controles que no eran controles del Ejecutivo, eran controles que ejercía el Poder Legislativo en el caso venezolano. Y además de eso, estos regímenes entonces no solamente relajaron esos controles. En el caso venezolano se eliminó el Senado cuando se aprobó la Constitución del año 99, se relajaron los controles presupuestarios, sino que también empezó a utilizarse lo que llamamos nosotros el rent seeking, es decir, el uso de rentas económicas para poder cooptar directamente e influir en el comportamiento de esos sectores, y adicionalmente, en intercambio a esas rentas económicas, las Fuerzas Armadas permitía que de alguna manera el Poder Ejecutivo, en este caso Chávez y después Maduro, lograran penetrar las Fuerzas Armadas para poder monitorearlas directamente con apoyo de alianzas internacionales y del uso de tecnologías bastante sofisticadas para garantizar que ese poder o esa fuerza no se rebelara, ¿ok? Y más bien ir purgándola en el tiempo. Entonces, esto es muy importante entenderlo históricamente, porque en estos regímenes híbridos el componente electoral es muy importante, pero este componente de cómo controlar la fuerza para garantizar que en el momento que tú tengas que hacer un fraude electoral puedas hacer cumplir ese fraude a través del uso de la fuerza es muy importante. Okay. Entonces, esas tres estrategias estaban presentes. Ya describí lo que fue el relajamiento de ese control civil. Y un factor en el caso venezolano donde uno lo puede empezar a ver es ver la participación de los militares en el gabinete del Ejecutivo. Y cuando Chávez llegó al poder, apenas habían 15% de los miembros del gabinete eran, digamos, personas que provenían del mundo militar, y eso fue creciendo hasta alcanzar casi más de 36% cuando Maduro llegó al poder, e incluso llegó al 44% en el 2017, un año antes de la elección presidencial que no fue reconocida por la comunidad internacional. Entonces, un primer elemento acá es que empezamos a ver cómo ese control civil o esa conexión entre el mundo civil y el mundo militar empieza a desaparecerse. Y Chávez además fue muy astuto porque empezó a construir una especie de carrera política para los militares una vez que se retiraran. No solamente les permitía, estando activos, estar dentro del gabinete, sino una vez que se retiraran, les permitía a ellos entrar en las elecciones de gobernadores, o les permitía también incluso entrar en las planchas o como candidato al Congreso o a la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, cómo a principios de cuando ascendió Chávez al poder, escasamente habían 4 de 22 gobernadores que eran militares,
a una situación en el 2017, que fueron cuando se realizaron las últimas elecciones de gobernadores, en las cuales más de 8 gobernadores, es decir, el doble, eran militares o provenían del mundo militar. Incluso antes de eso, llegó un momento durante el periodo de Chávez y Maduro, el primer periodo de Maduro y el último periodo de Chávez, en el cual los militares llegaron a tener 12 gobernaciones. Y lo mismo empezamos a ver con una gran participación sobre todo en la dirección de los partidos, en particular del MBR, que es el partido originario de Chávez, y después en el PSUV, el partido oficialista de Maduro y de Chávez, donde participan activamente los militares en, digamos, el control de esa organización. Pero además de eso, lo que también es muy interesante a ver es cómo se distribuye esa participación militar. En un principio, Chávez los concentró en los temas fundamentalmente de infraestructura, luego les permitió abrirse al tema social, los involucró mucho en el tema social, los fue abriendo a que se involucraran en temas de finanzas, y eventualmente entraron a ocupar posiciones políticas dentro del gabinete. Es decir, diversificaron su control sectorial sobre el sector público, que le permitía al presidente también cooptarlos políticamente, ¿no? Entonces, esta lámina muestra ese comportamiento que fue desarrollando Maduro, que Chávez, y que Maduro terminó de consolidar. Y también vemos que hay una gran rotación de ministros de la defensa, salvo el último ministro de la defensa, que es Vladimir Padrino López, que es el actual, donde Maduro ha tenido que depender mucho de él, contrario a Chávez y al comienzo de Maduro, donde hubo muchas rotaciones, donde básicamente los ministros rara vez duraban menos de 4 semestres o 2 años máximo como ministro de la Defensa, y ya vemos, por ejemplo, como Padrino ya tiene 6 años como ministro de la Defensa. Eso dice mucho de toda esta dinámica histórica que se ha ido construyendo entre la presidencia, entre el mundo militar, el partido, es decir, el PSUV, y el control de las instituciones del Estado. ¿Okay? Y ahí vemos cómo la duración de esos periodos como ministro de la Defensa varían de un caso a otro. Y también vemos en esta gráfica cómo básicamente con el boom petrolero, ¿okay?, fue creciendo la participación del gasto militar. Sobre todo hasta el final del boom petrolero, es decir, alrededor de 2010, 2011, y luego empieza a caer con el colapso de los precios petroleros y el colapso de la producción petrolera ya en los últimos 6 años. Pero aquí muestra cómo esa participación viene creciendo. Es una participación que de alguna manera se ve reflejado básicamente con el aumento petrolero, y vemos que si bien en el caso venezolano, que es la línea verde, básicamente el gasto ha crecido, no es mucho más alto que ciertos países, por ejemplo Chile, que es muy alto, pero sí es mucho más alto que otros países, como pueden ser Argentina, incluso Brasil en su momento, pero empieza a disminuirse con el colapso petrolero, con el colapso del ingreso petrolero, lo cual obliga básicamente a Maduro a empezar a decir, bueno, ya yo no puedo cooptarlo con el control institucional, con el uso del presupuesto, tanto formal como informal,
sino que empezó a darle acceso a rentas. Esas rentas podían ser contrabando de gasolina, esas rentas podían ser extracción de oro. Y vemos, por ejemplo, cómo en la extracción de oro, aquí a mano derecha, empieza a subir de manera muy importante, crecer esa extracción de ese ingreso que le permite a él mantener esa cooptación por parte de los militares. El tema de las drogas es un tema debatido, importante. También es una renta que está allí, es una renta distinta, porque no es una renta institucional, es una renta mucho más dirigida a ciertas personas que controlan ciertas áreas del territorio, y empezamos a ver también el uso de mecanismos extrapresupuestarios para poder de alguna manera cooptar a esa institución. Pero el elemento más importante es que en la medida en que ese ingreso petrolero se fue contrayendo, sobre todo en el periodo de Maduro, Chávez empezó a darle control sobre las empresas del Estado. Y los militares con Maduro empezaron a crecer en su control de la cantidad de empresas del Estado. De hecho, estas son las principales empresas del Estado: CBG, PDVSA, CanTV, Sidor, Corpoelec, Minerven, la Corporación Socialista de Cemento, la Bolivariana de Puertos, Pequiven. Y vemos cómo el control de los militares sobre esas empresas empiezan, o esas instituciones, empiezan a crecer de manera muy importante. ¿Okay? Y lo mismo empieza a ocurrir en el sector financiero público, como Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, BANDE, el Banco de las Fuerzas Armadas, Bancoex, y también empieza a crecer la participación de ellos en el control de las agencias, digamos, de recaudación tributaria, o las agencias que liquidan las importaciones y las exportaciones en Venezuela. Esto lo que ha hecho es construir un sistema que tiene un componente corporativista muy importante. Si cuando uno tiende a analizar Venezuela, uno tiende a pensar en Maduro como el centro del sistema. Y Maduro es una parte muy importante de ese sistema, como quien controla el poder ejecutivo. Pero ese sistema tiene dos patas adicionales, es decir, tiene el partido, que es un partido hegemónico, que es un partido que en el momento que pierde control de ciertas instituciones, como por ejemplo la Asamblea Legislativa, es capaz de desmantelar institucionalmente esa asamblea para mantener su control hegemónico. Y también tiene control sobre este mundo militar, ¿no? Entonces, esto hace que el desmontaje de estos sistemas, y aquí voy a ir terminando, se vuelva cada vez más difícil. Porque hay quienes dicen, bueno, vamos a desmontar, a quebrar, a generar una ruptura del régimen chavista. Bueno, el problema está en que para poder hacer una ruptura de un sistema de este tipo, no solamente tiene que haber una ruptura dentro del chavismo, tiene que haber una ruptura dentro del mundo militar también. Y tú puedes hacer una ruptura dentro del mundo militar y eso tampoco es suficiente, porque eso es un mundo cada vez más complejo, con múltiples cabezas, y además puede que esa ruptura no venga acompañada de una ruptura del partido. Entonces son sistemas que están muy blindados. Entonces aquí la pregunta es, y voy a concluir acá, con el debate que nos ha venido acompañando en los últimos años, en particular desde el 2018. Y es, todos queremos una democracia en Venezuela. Todos queremos reinstaurar la democracia en Venezuela. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cuál es la mejor estrategia para poder abordar esto, dadas las restricciones que yo acabo de describir? La restricción no solamente partidista, las restricciones no solamente institucionales, sino también las restricciones en el control del uso de la fuerza que tienen estos tipos de sistemas. Hay quienes piensan que estos sistemas solamente van a caer porque hay presión internacional. Pues
bueno, nosotros hemos estado presionados internacionalmente como muy pocos países en el mundo. Creo que hay 3 o 4 que enfrentan los niveles de presión que tenemos nosotros, entre ellos Irán, por ejemplo, y sin embargo no colapsan. Y los instrumentos de presión son múltiples, desde sanciones, sanciones económicas, sanciones individuales, desde limitaciones en el comercio, en fin, múltiples presiones diplomáticas, dejar de reconocer una presidencia para reconocer otra que es interina, en fin, las presiones han sido múltiples. Y también es cierto que ir por un mecanismo electoral per se, como lo hicieron los bolivianos, solamente te van a dar resultados si al final ese fraude los militares no lo validan. Es decir, que la oposición tiene que entrar en la confrontación electoral, pero tiene que entrar de tal forma que sea muy costoso para los militares no reconocer que ahí hubo un fraude. Entonces, estos sistemas están llenos de dilemas. Y culmino con mi siguiente reflexión. Una oposición o un movimiento ciudadano intenta restaurar la democracia en este tipo de contextos. Tiene que de alguna manera entender varias cosas. Primero, se requiere un ejercicio y un esfuerzo de coordinación política y social. Es decir, no basta con una coordinación de los partidos, es una coordinación de los partidos con la sociedad. En segundo lugar, es muy importante entender que al final tú puedes resquebrajar electoralmente al sistema, pero tienes que también poder debilitarlo en el otro plano del uso de la fuerza. Y lo puedes debilitar en el uso de la fuerza, pero eso no necesariamente quiere decir que lo has resquebrajado en el uso de sus instrumentos electorales. Entonces tienes que poder combinar múltiples estrategias. Y eso hace que esto para la oposición sea tremendamente complejo. E implica entender, también culmino acá, que la presión internacional es clave, pero es clave para poder movilizar estos instrumentos en el plano interno para poder entonces empezar a dar pasos muy controlados, muy graduales, que permitan ir dando esa transición en el tiempo, que al final son procesos muy lentos, son procesos largos y que no siempre resultan en una primavera árabe. Muchas veces son procesos mucho más largos que eso, pero que sí requieren muchísimas garantías y muchas veces requieren procesos de negociación muy complejos. Entonces, yo lo voy a dejar ahí para abrirlo a preguntas y bueno, más bien abrir una conversación a partir de esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Penfold, por tan amplia y explicativa sesión. Ciertamente nos están haciendo llegar varias preguntas, pero me gustaría iniciar con precisamente parte del título de hoy, y es cuál es nuestro rol como sociedad civil ante tal vez este contexto autoritario o cualquier otro. Ya varios están levantando la mano por acá, luego le vamos a dar la palabra, el derecho de palabra. Mira, la sociedad civil es fundamental. O sea, no hay un retorno a la democracia sin una sociedad fuerte. Porque la sociedad al final es la que reclama los derechos. Los individuos son los que reclaman los derechos. En un Estado no solamente autoritario, sino un Estado extractivo, como lo es Venezuela, por su condición petrolera, y aún sin ser en este momento, sin tener, digamos, o sea, con una industria colapsada petroleramente, hablando, y que depende más de la exportación de otros minerales como el oro, son sistemas donde esas élites terminan siendo mucho más dependientes o responden más a las presiones externas que a las presiones sociales.
Entonces, cualquier movimiento social, ciudadano, político, que no tenga una conexión fuerte con la sociedad, con sus problemas, con sus quejas, con sus dificultades, es un movimiento que está condenado a fracasar. Porque para mí esa es la mayor debilidad de este tipo de regímenes. Son regímenes que se terminan desconectando de los problemas de la gente. Ahora, la sociedad civil no puede actuar en este tipo de ambiente de la misma forma que lo hace en un país donde hay un Estado de Derecho que funciona. Es decir, hay riesgo de hacer eso. Pero requiere un trabajo, digamos, coordinado, requiere un esfuerzo de organización muy grande, pero requiere conciencia de las restricciones que enfrenta. No es simplemente salir a la calle a protestar, es entender cuándo, cómo, en qué circunstancias. Es entender muchas veces que en estos sistemas tú no tienes otra cosa que no sea el voto. No porque el voto no se vaya a contar. Muchas veces en estos sistemas no se cuenta el voto, sino porque es un momento en el cual nos podemos coordinar todos para movilizarnos y protestar, para rescatar un derecho político que tenemos. Entonces, hay circunstancias, lo que hay que entender, o el liderazgo tiene que entender muy bien esas restricciones. Muchas gracias. Rodrigo Gil nos pregunta, ¿existen casos similares a la situación de Venezuela? Si los hay, ¿cómo resolvieron o no dicha situación? Yo creo que, mira, nosotros fuimos, digamos, de esta ola autoritaria, yo diría que fuimos de los primeros, ¿no? En ese sentido, Chávez estuvo en esa vanguardia, ¿no? Y en ese sentido es un sistema muy consolidado. Y muy consolidado no tanto por el control electoral, sino por este otro control que yo les acabo de describir. Otros sistemas en América Latina trataron de instaurar eso y no lo lograron. Ecuador no pudo, Correa no pudo, en parte porque Correa tuvo restricciones a la reelección. Y eso es muy importante, porque al final son sistemas donde el anclaje presidencial y de la figura presidencial es muy importante. Y en Ecuador esos controles judiciales operaron al final para impedir que eso ocurriera. En el caso de Bolivia estaba bastante consolidado desde el punto de vista electoral. Lo que no estuvo consolidado en Bolivia fue el control del partido, del MAS, sobre el mundo militar e incluso sobre el mundo policial. Y eso al final del día probó para ellos ser muy complicado una vez que la sociedad se movilizó alrededor de las irregularidades electorales de la elección presidencial con la cual él pensaba reelegirse por cuarta vez. En Nicaragua en este momento luce bastante consolidado en ambas dimensiones, en la dimensión del control institucional electoral y del control del uso de la fuerza. México en este momento está en una trayectoria, yo diría, muy temprana, pero yo creo que esto en algún momento pudiese apuntar también en un desmantelamiento de los controles sobre la reelección presidencial en México, donde básicamente, al igual que en Honduras, está prohibida en su totalidad. Entonces, hay ese fenómeno. En Europa, bueno, tienes el caso de Hungría, y el miedo, el temor es que Estados Unidos pueda derivar en esto en los próximos años, dependiendo mucho de qué ocurre, no solamente con la reelección presidencial, sino que ocurre también con el Congreso americano, en particular en esta elección que viene en noviembre. Todo el mundo está muy pendiente si gana Biden o gana Trump, pero ahí la pregunta también central es, bueno, puede ganar Trump, pero si no controla el Senado y tampoco controla la Cámara de Diputados, pues eso va a ser una situación muy compleja para Trump y muy compleja también institucionalmente, o de muchísimo estrés institucional
en los Estados Unidos para el Congreso y también para el Poder Judicial, ¿no? Entonces, esto es una tendencia. Ahora, sistemas muy consolidados, Rusia, o sea, Putin, es esto. Y bueno, hasta ahorita yo diría que es de los casos más exitosos, no solamente en el control institucional, en el control del uso de la fuerza, sino también porque es un país que ha tenido cierta disciplina macroeconómica, es decir, no ha cometido las estupideces fiscales que tuvo Venezuela de no solamente gastar irresponsablemente un petrolero muy grande, sino de sobreendeudarse, como se sobreendeudó tanto PDVSA como la República. Entonces, ahí hay, digamos, hay múltiples ejemplos. Y en ese sentido, hoy yo diría que es interesante ver este proceso venezolano, digamos, históricamente, porque es muy relevante para ver los casos que estamos viendo en otras partes del mundo. Muchas gracias. Andrea Mesa tenía la mano levantada para una pregunta, así que vamos a escucharla. Profe, yo quería preguntarle sobre algo porque, a ver, usted estaba hablando de esa necesidad que tiene que haber, o sea, de esa conexión entre el liderazgo político y la sociedad. O sea, pareciera que hoy en la Venezuela del 2020 hay un fallo ahí. O sea, hay como una desconexión. Cuando uno ve el escenario electoral comparable con el que se plantea en el 2020, que son las elecciones parlamentarias, en 2015, claro, el talante autoritario del régimen ha cambiado muchísimo en 5 años, pero en el 2015 la oposición, aunque no estaba unida en su totalidad, porque eso nunca ha pasado, sí se veía como cercana, o sí había esa conexión entre sociedad civil, gente y líderes opositores. ¿Cree usted que esa desconexión que pareciera haber ahorita es parte también de ese crecimiento autoritario del régimen o también responde a una falta propia de la oposición? O sea, a veces se le echa la culpa solo a que el régimen ha crecido autoritariamente con los años, pero también se deja de reconocer los errores internos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, mi opinión es la siguiente. Mi opinión es que estos tipos de regímenes son difíciles de vencer, son muy resilientes. Eso no quiere decir que no los puedas vencer y no puedas abrir un proceso de redemocratización, ¿ok? Que debería evolucionar a un proceso de consolidación democrática, pero no siempre. Puede haber, en el camino puede haber otro accidente que te obliga a retroceder. La historia es así, la historia es compleja, ¿ok? Ahora, yo sí creo que, si bien es cierto que la oposición enfrenta unas condiciones muy adversas, porque su capacidad de influir sobre el mundo y el uso de la fuerza es muy limitada, por no decir nula. Y si bien es cierto que es una oposición que podría movilizar electoralmente, aún sin movilizar electoralmente, no tiene garantías de que va a poder traducir esos votos en poder porque no va a tener control institucional. Mucha gente dice, no, el problema es que vamos a votar, no vamos a votar, cuentan. No, el problema no es ese. Yo puedo ir a votar. Y si votáramos todos, yo estoy seguro que podríamos repetir un resultado similar al del 2015. O sea, el problema con el 2015 no fue si fuimos o no fuimos a votar, es una discusión estúpida. Claro que fuimos a votar y ganamos. El problema está en que el problema estaba del lado institucional, no del lado de las elecciones. Entonces, ellos perdieron el control electoral, mantuvieron el control institucional y ejercieron el control institucional para desmantelar un mandato electoral. Eso fue lo que ocurrió. No tenía nada que ver con el tema electoral, tenía que ver con el tema institucional de fondo. Y esto es muy importante entenderlo. Y nosotros no hemos logrado distinguir esto. Y yo sí creo que han habido errores. Yo creo que han habido errores, en primer lugar, porque has apostado a una agenda
de ruptura de unas Fuerzas Armadas que actúa corporativamente, es decir, que tiene intereses institucionales que no va a ceder sin nada a cambio, sin garantías muy grandes a cambio. Por ejemplo, en Chile, cuando Pinochet perdió el referéndum, todo el mundo te habla, bueno, ¿qué fue la participación? Etcétera. Sí, no, sí, fue la participación. Y bueno, y la concertación ganó el referéndum, sí. Bajo condiciones adversas, por cierto. Muy adversas, muy complejas. Pero lo más interesante de eso no fue eso. Fue que los militares reconocieron. Pero lo primero que dijo Pinochet es, bueno, ok, ustedes pueden asumir la presidencia de la República, pero el ministro de la Defensa soy yo. Primera condición. Segunda condición, en el Senado hay 8 o 9 puestos que son para los militares y que no son electos. Esto es constitucionalmente hablando. Se protegieron. Es decir, tienen capacidad de vetar ciertas legislaciones que puedan afectar sus intereses. Y en tercer lugar, reformaron la Constitución para garantizar que el 10% de los ingresos de las exportaciones del cobre fueran a las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando yo escucho a algunos demócratas venezolanos decir, no, que las Fuerzas Armadas, que la ruptura, yo digo, estos no saben lo que están hablando. Estos creen que esto es una repetición del 23 de enero del año 58. Como que si aquí no hubiese habido lo que yo acabo de escribir en los últimos 20 años alrededor del tema de las Fuerzas Armadas. O como que si nosotros pretendamos hacer una historia del cambio democrático en Venezuela en los años 40 sin tomar en cuenta el gomecismo y lo que implicó eso para las Fuerzas Armadas y para la conformación del Estado venezolano. O sea, eso históricamente es relevante. Entonces yo no veo, por ejemplo, ahorita, con unas Fuerzas Armadas que controla las importaciones, que controla el sector minero, que controla la industria agrícola, que controla el sector logístico de movilización de bienes y servicios en todo el país, que controla hasta hace poco el sector petrolero, pero que ya no existe el sector petrolero. Si tú me vas a decir a mí que eso no tiene un costo fiscal, o sea, que yo voy a poder decirles a ellos, ¿saben qué? Regrésense a Fuerte Tiuna y no salgan más de ahí. Bueno, me parece que eso es insólito que alguien piense así. O sea, me parece que es lo menos realista del mundo. ¿Okay? Entonces, aquí no ha habido una comprensión real de cómo abordar esto, no solamente desde el punto de vista de los incentivos fiscales, sino desde el punto de vista de cuál es el rol de esa institución en una reconstrucción del país potencial, futura, es decir, cuál es el rol de ello hacia adelante. Añádele a eso que además ellos perciben que los Estados Unidos no quieren entrar porque probablemente ellos están metidos en actividades ilegales y por lo tanto ellos perciben que hay una amenaza. Pero nosotros queremos una transición política que de alguna manera los Estados Unidos va a poder condicionar mucho de cómo se va a dar eso. Bueno, yo no estoy diciendo que los Estados Unidos no sea importante, es fundamental, es un centro clave de la presión internacional venezolana, es una gran fortaleza, pero tenemos que saber usar eso inteligentemente, porque si no, ellos van a decir, bueno, pero ¿cómo es esto? O sea, si yo saco a Maduro y meto a Guaidó, ¿a quién estoy metiendo además de a Guaidó? Pero lo más interesante es cuando alguien dice, no, miren, vamos a hacer un gobierno de emergencia nacional. No es Guaidó. Saquen ustedes a Maduro y compartan el poder con nosotros. Y tú te preguntas, si tú tienes el control del poder, si tú sostienes a Maduro, que es como una especie de barrera entre muchas cosas antes de poder llegar a ello,
¿por qué voy a sacar a Maduro para compartir el poder contigo? ¿A cuenta de qué yo voy a compartir el poder contigo? Sin saber ex ante qué voy a obtener, qué tengo. Cuando tú ves el 30 de abril, ¿cuál es el principal error del 30 de abril? El principal error del 30 de abril es que aquí no entendimos que la que organiza la fiesta es la Fuerza Armada, no es Guaidó. Quien invita es la Fuerza Armada. Quien dice cómo es la secuencia de eventos no es Guaidó. Guaidó trató de hacer eso. Está en su legítimo derecho de tratar de hacerlo. Pero la Fuerza Armada le dijo, tú vas a organizar la fiesta. Tú vas a decir cuándo es que yo me voy a levantar y cómo. Bueno, me levanto. Quédate ahí. En el distribuidor de Prado el distribuidor ahí de Altamira. Quédate parado. Entonces, aquí hay un tema que hay una poca comprensión de este factor. Primer error. Segundo error. ¿Cuál es nuestra mayor fortaleza? ¿Es la comunidad internacional? Sí. Pero nuestra mayor fortaleza eran dos, a mi juicio. Nuestra capacidad de poder conectarnos con los problemas de la gente, que nosotros no los habíamos causado. Pero que el gobierno ahora dice, no, es culpa de las sanciones. Pero como tú no estuviste allá abajo con la gente no sabe si es las sanciones o fue culpa del régimen anterior, o de Chávez, o de Maduro. Entonces hay una gran confusión en los sectores populares sobre qué es lo que está pasando. Y yo no tengo nada que ofrecerle. Y en segundo lugar, me desconecté electoralmente. Y me desconecté electoralmente porque yo me asumí como gobierno interino. Yo no estoy diciendo que ser gobierno interino sea un problema. El problema está en que tú creas que eres gobierno interino. Porque al final, entonces, tú vas a estar más preocupado porque Europa o los Estados Unidos o algún país latinoamericano te mantenga el apoyo que en ver los problemas que tiene el Zulia o que tiene el Amazonas o que tiene Apure o que tiene el Táchira, que son estados fronterizos que están cada vez más aislados del resto del territorio. O estados como Sucre, que es el estado más pobre, y en este momento con unos niveles de desigualdad gigantescos, porque si tú naces en Caracas, en este momento, tú no estás condenado a ciertos problemas que tú sí estás y naces en Tucupita. Porque en este momento, lo mejor que tú puedes hacer si estás en Tucupita es salir de Tucupita para poder acceder a la educación, por ejemplo, para poder acceder a al sistema de salud. ¿Que es ineficiente eso? Totalmente. ¿Que es desigualdad, que es una desigualdad no solamente individual, sino territorial terrible? Terrible. Pero en ese país estamos. ¿Y dónde está nuestra propuesta frente a eso? Entonces, cuando vemos el plan país es muy bueno, muy interesante. Pero el plan país tiene tres grandes problemas a mi juicio. Primer problema, ¿dónde está el componente de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es que las Fuerzas Armadas van a participar en la reconstrucción de Venezuela? Segundo problema, ¿dónde está la descentralización y las regiones en ese plan? Tercer problema es muy importante. ¿Dónde está el componente ciudadano en la reconstrucción del Estado en ese plan? Porque estamos pensando el plan básicamente como un plan de cómo recuperamos la economía. Y sí, eso es muy importante. Que recuperar el crecimiento. Eso es uno de los primeros objetivos que tiene que hacer Venezuela. Hay que abordar la crisis humanitaria, sin duda. Pero hay que abordar estos temas políticos que son centrales para poder, a partir de la sociedad, a partir de la ciudadanía, a partir del territorio, poder empezar a reconstruir el Estado y reconstruir la democracia. Porque al final, mira, la democracia sin Estado de Derecho es muy vulnerable, que es lo que hemos vivido en Venezuela. Venezuela siempre tuvo una democracia electoral muy fuerte, hasta hace muy poco tiempo atrás, pero siempre tuvo un Estado de Derecho muy frágil, que se fue desmantelando y que, digamos, esta revolución desmanteló para poder controlar institucionalmente el Estado.
creo que perdimos a Cari. Yo le voy a habilitar el micrófono por acá a Luis Silvera, que tiene una pregunta. Luego seguimos con Ana María y con Ricardo. Adelante, Luis, porfa, que sean preguntas concretas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para hacer la pregunta directa, quería preguntar más o menos qué rupturas conjuntas deberían darse digamos, en este marco que estamos viendo, donde No se escucha. No se escucha. el poder público, ya sea por la vía legislativa, siempre va a existir. Permiso. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien allí? Sí, Ahorita sí. Luis. Ok. Bueno, vamos a pasar con otra pregunta. A ver, ¿se escucha bien allí? Sí, adelante, Luis. Ok. Retomo entonces que quería preguntar que, entendiendo que el poder militar es como un escudo del régimen y que siempre va como a favorecer al régimen porque tienen su financiación asegurada y tienen sus cargos políticos y vamos a decir, su poder bien afianzado. Y también el régimen es como un escudo del poder militar, como lo ha explicado usted muy bien. Pero quería saber cómo podría darse esa ruptura conjunta de estos dos, vamos a decir, de estas dos cúpulas, para que pueda darse una reinserción de la democracia en el país. Y cómo pudiera frenarse pregunta. Muchas gracias. Ok, ya para terminar rapidito, ¿cómo pudiera frenar? Mire, excelente pregunta. O sea, ¿cómo logras esa doble, digamos, esa doble transición, ese doble cambio? No es fácil. Cuando tú dices siempre, bueno, siempre no, nada está dictaminado. O sea, la historia siempre hay eventos, siempre hay cosas que suceden, ¿no? El tema es que tienes que saber aprovecharlo. Yo creo que la única manera de hacer esto, y es mi posición, yo creo que la presión es extraordinaria. O sea, yo creo que la presión externa es brutal, es grandísima, es importante. Yo creo que hay una presión social también. Y yo creo que una cosa es resistir en el poder, que es lo que se está logrando, y otra cosa es gobernar. Y en algún momento eso pasa factura. Entonces, el tema, por ejemplo, yo creo que para las Fuerzas Armadas, el tema es, y también para unos componentes dentro del chavismo, el tema de las garantías. Es decir, y el tema de, bueno, no solamente cómo me das garantías a mí institucionalmente, sino cómo puedo yo controlar este proceso, es decir, marcar la velocidad a la que va y garantizar que voy a acceder a esas garantías que tú me prometes. Es un tema. Y yo creo que es muy difícil de resolver sin una negociación previa. Yo no estoy diciendo que es imposible. Todo el mundo dice, bueno, pero la negociación, digo, no. Lo que pasa es que la negociación para resolver ese problema es más eficiente que sencillamente quedarte quieto esperando que la presión genere un evento. Porque hay dos visiones de ver la construcción de la democracia. Y yo soy de una escuela que cree que la democracia se construye sobre un proceso, no sobre una serie de eventos. Esto no es como hacer una película y que hay una coreografía y ocurre algo y entonces ese algo produce esta otra cosa y entonces este actor reacciona así y de repente llegamos donde yo quería llegar. Yo no pienso que la historia funciona así, ni que los procesos políticos funcionan de esa manera. Claro que hay eventos, pero hay eventos que pueden desencadenar cosas en la medida en que hay procesos políticos que se han ido construyendo. Y eso es lo que yo creo que nosotros hemos fracasado en estos últimos 2 años. Nosotros tuvimos un momento estelar a comienzos del 2019, como nunca.
pero no supimos construir ese proceso para poder garantizar ese puente, ¿verdad? Que le permitiera a ellos entender que iban a tener control sobre ese proceso y que además, una vez cruzado ese puente, iban a tener garantías, acceso a las garantías, que no es lo mismo que la amnistía. ¿Ok? Entonces, eso no lo hemos construido, aún hoy. Y yo creo que es una comprensión muy mala de lo que es ese mundo. Yo creo que ese mundo al final del día se mueve por tres cosas: poder, dinero y reconocimiento. Y nosotros no tenemos poder, no tenemos mucho dinero que ofrecer, pero sí podemos otorgar mucho reconocimiento. Pero no lo hemos sabido usar. Entonces, la política hay que ser muy inteligente, hay que entenderla. Y yo creo que ahí ha habido, digamos, un cortocircuito. Hemos sobreestimado nuestra concepción de cuánto poder tenemos, de qué tan importantes somos en ese proceso de cambio. Lo segundo, y aquí culmino con este punto, es que las sanciones tú las puedes quitar y poner. Eso no hay problema. Las quitas, las pones. Lo que tú no puedes quitar y poner son lo que llaman la judicialización o los indictments de los casos. En Venezuela ya hay múltiples indictments. Eso fue lo que pasó en Colombia. Y eso genera mucha incertidumbre porque tú no sabes cuántos procesos más de ese tipo hay. Y Trump no puede prometer nada sobre reversiones de indictments. Muy difícil hacer eso. Porque el Poder Judicial en Estados Unidos es autónomo. ¿Okay? Entonces, tú la única manera que tienes para poder blindar a esos grupos que sostienen este status quo es dándole muchas garantías. Y ya las garantías internacionales no les funcionan, porque el mundo es otro, el mundo es un mundo global. Entonces, tú tienes que darles garantías aquí en Venezuela. Y la manera de darles estas garantías es con un blindaje institucional muy, muy claro. Los chilenos lo lograron, los militares chilenos. Lo único que no pudieron lograr fue la parte internacional, al punto bueno, que Pinochet se fue a Londres a revisar su cuenta bancaria y bueno, lo terminaron apresando en ese momento y se armó todo ese escándalo internacional y todo el tema de las presiones sobre Inglaterra, etc. Pero al final, el único lugar donde ese señor estaba tranquilo era en Chile. Entonces, eso es lo otro que es muy difícil aceptar en las transiciones. Algunos países lo aceptan, otros no, con más dificultad, que es lo que llamamos enclaves autoritarios. Es decir, siempre hay unos enclaves autoritarios cuando tú estás en una transición democrática. Las transiciones democráticas, eso de la transición venezolana del 23 de enero del 58, es un proceso histórico fascinante, pero es atípico. No es lo común. Es bastante atípico. Más común son estas transiciones como tan complejas como las que te estoy describiendo. Ok, muchas gracias, doctor Pempo. Vamos a darle el derecho de palabra a Ricardo Millán. Nos quedan espacios para una o dos preguntas más por cuestiones de tiempo, así que vamos a intentar que sean concretas, por favor, a los participantes. Ricardo, tienes el derecho de palabra. Sí, bueno, un saludo, profesor. Quería hacerle un par de preguntas. La primera relacionada con el número de casos, porque observo que muchas de las referencias son con respecto a Venezuela. Que quería saber si habían analizado la posibilidad de comprender los regímenes híbridos como regímenes de transición al autoritarismo, así como hay regímenes de transición a la democracia. Y la segunda pregunta tenía que ver un poco más con la participación de la sociedad civil, que creo que algunos compañeros la preguntaron por el chat. Bueno, ¿dónde está el rol
o qué rol puede asumir el ciudadano dentro de este proceso, entendiendo que, bueno, no solo los actores políticos, la dirigencia política está legitimada, sino que los mismos actores sociales no pueden movilizar. Muchas gracias. Excelente pregunta, Ricardo, ¿verdad? Muy buena. Fíjate, y esta es una discusión muy larga y muy importante. Yo no creo que los regímenes híbridos, hay quienes lo ven así, son regímenes transitorios a sistemas completamente autoritarios. Yo creo que los regímenes híbridos son regímenes que construyen capacidades electorales y capacidades de represión. Y son regímenes que a veces, cuando quieren y pueden, utilizan sus capacidades electorales para legitimarse, y cuando no pueden, utilizan sus capacidades represivas. Pero normalmente cuando usan sus capacidades represivas y las condiciones cambian, vuelven otra vez a tratar de activar sus capacidades electorales. Entonces tú podrías decir, bueno, mira, entre el 2015 y el 2017, el chavismo dijo, yo ya mis capacidades electorales están bastante deterioradas, y optó por reprimir, y lo hizo masivamente. Después del 2018 hizo lo mismo. Pero siempre vuelven a las elecciones. Es decir, en 2018 trató de volver a la elección, la oposición decidió no entrar en ese proceso, lo boicoteó, no lo aceptó por condiciones y la comunidad internacional no la reconoció. Lo mismo estamos ahorita en este debate sobre las legislativas. Pero no es que, o sea, mi visión de los regímenes híbridos no es, y es una discusión muy interesante, o sea, los regímenes híbridos son autoritarios. No es que son semidemocráticos, son autoritarios. No hay tal cosa como semidemocrático. Se es o no se es democrático. Si no se es democrático, se es autoritario. ¿Qué tipo de autoritarismo? Lo podemos debatir. Pero estos no son autoritarismos tradicionalmente militares, como los hubo en los años 70 y 80 en América Latina. ¿Okay? Entonces, lo que yo creo que son regímenes que son como plastilinas, que ven las condiciones, ven el entorno y dicen, déjame privilegiar esta dimensión del régimen, o déjame privilegiar esta dimensión, esta otra dimensión que puede ser electoral, y si no me está funcionando, vuelvo a esta más represiva. Y por eso es que es tan importante controlar el mundo militar, y el mundo paramilitar, y el mundo policial, etc. Entonces, es como yo lo veo. Entonces, pero no lo veo como una transición. Que son autoritarios, no son democráticos. Entonces, ahí hay una discusión. ¿Por qué no llamarlo simplemente, bueno, son regímenes autoritarios? Bueno, porque si lo llamas regímenes autoritarios, per se, pierdes el entendimiento de cómo operan. Y a mí me parece muy importante entender cómo operan estos sistemas. Y tú eso lo puedes ver comparativamente. Tú dices, bueno, el número de casos, bueno, son múltiples los números de casos, pero también son múltiples los casos que se han consolidado, tipo Venezuela, pero también son múltiples los casos que trataron de consolidar y no pudieron hacerlo. Ahí tienes el caso de Ecuador, ahí tienes el caso reciente de Bolivia, que al final no pudieron, colapsaron. Entonces, no puedes sesgar las muestras. Para mí, al final, la consolidación de estos regímenes depende más que del tema electoral, del control de la represión. Y si no lo logran, son vulnerables. Y yo creo que ahí es donde al final se juega el poder, en el caso venezolano. Entonces, bueno, yo lo dejo allí y quiero agradecerles la invitación y la oportunidad. Felicitarlos por organizar este espacio. Cultívenlo, aprovechen las redes, y bueno, son unas circunstancias históricas complejas, difíciles. A mí me gusta mucho un novelista trinitario que se ganó el premio Nobel, que se llama V.S. Naipaul, y sus novelas son muy interesantes porque al final son personajes
como nosotros, que se están debatiendo entre sus proyectos individuales y sus circunstancias históricas. Y nosotros siempre tendemos a pensar, bueno, yo quiero hacer esto. Yo quiero soñar con esto. Yo quiero iniciar este viaje. Yo quiero alcanzar este objetivo. Pero muchas veces la historia importa. Y la historia puede hacer que esos viajes o esas travesías no sean exactamente igual que como nosotros nos las imaginamos. Eso no quiere decir que no puedas viajar. Eso no quiere decir que no puedas tener una aventura en tu vida. Eso no quiere decir que no puedas desear algo como individuo, que no puedas luchar por eso que tú quieres. Lo que sí implica es tener una conciencia muy grande sobre las circunstancias históricas que te han tocado, que te están moldeando. Y a nosotros en Venezuela nos han tocado varias circunstancias históricas, no solamente políticas, sociales, humanitarias, económicas, y además en este momento de la pandemia. Es decir, nosotros estamos viviendo 3 procesos históricos muy peculiares, y si a eso además le agregas los temas ambientales, pues ustedes están viviendo en un mundo que está en un proceso de transformación muy grande. ¿Eso los va a afectar en sus vidas? Sí. ¿Va a permitirles vivir una vida llena de aventuras y de riqueza? Yo estoy seguro que sí. Pero esas aventuras y esas vidas van a depender de la capacidad de ustedes de poder proteger no solamente sus derechos, sino este tipo de espacios de interacciones con gente, digamos, con las cuales puedan debatir, con las cuales puedan intercambiar opiniones, con las cuales puedan soñar juntos y construir esas ideas que les van a dar vida en el futuro. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias y todo lo mejor. Muchísimas gracias, doctor Penfold. De verdad que un verdadero honor y era una meta que teníamos poder contar con usted en algún evento. Venimos siguiendo desde hace tiempo el trabajo que viene haciendo no solamente en Pro Da Vinci, sino en otros espacios. Y bueno, agradecer a todos por estar acá. Yo quería agregar algo que no dije al inicio. Hoy estamos cumpliendo exactamente un año de la primera edición de Hablan los Jóvenes, que hicimos hace un año, justamente en honor del Día de la Democracia. Todavía no hemos logrado reconquistar la democracia, pero sí sigue habiendo jóvenes hablando y repensando de cómo reconstruirla, entendiendo que además la democracia es algo que se construye todos los días, siendo más y mejores ciudadanos. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos hoy, profe. Un verdadero honor y tiene las puertas siempre abiertas. Yo te voy a contar algo. ¿Cuál es tu nombre, Ricardo? José Miguel. José Miguel, te voy a decir algo. Yo hice mi doctorado en Colombia con un profesor tipo muy famoso, Adam Jaworski. Y él siempre decía que la democracia requería 2 cosas. Poder hablar y poder comer. Son 2 cosas muy básicas. Pero la democracia requiere, por un lado, poder debatir y por el otro lado, poder generar prosperidad. Ese es el reto que tienen ustedes por delante. Eso se construye históricamente. Y no se construye simplemente importando cosas, es decir, es importando y adaptando, entendiendo las circunstancias históricas. A ustedes les ha tocado unas circunstancias muy especiales, muy difíciles. Pero creo que para poder ser efectivos, para poder proteger estos espacios, construir esta ciudadanía del futuro, requieres esa conciencia y requieres entender eso que estás construyendo. Hablar y la riqueza, la prosperidad, poder comer. Y eso es clave. Pero muchísimas gracias y de verdad muy afortunado, muy contento de estar aquí. Saludos.